Ok. Buenos días, mi nombre es David Puente y vamos a hacer la presentación de este primer capítulo de la asignatura electrónica de potencia. Bien, mm, la electrónica de potencia, si lo vemos aquí en esta lámina, ¿verdad? Especifica como objetivos principales, ¿verdad? Definir el concepto de lo que es electrónica de potencia, identificar los usos más frecuentes de dispositivos de control en la industria, definir sistemas de convertidores de potencia, esquematizar los elementos de sistemas convertidores de potencia y clasificar los distintos sistemas de conversión de potencia de acuerdo a su función. Bien. Ese sería ver los elementos, los objetivos específicos de esta primera unidad. ¿Ok? Entonces empezamos con la definición. Usted dice electrónica de potencia, dice parte de la electrónica que estudia los dispositivos y circuitos electrónicos usados para modificar las características de la energía eléctrica, tensión, frecuencia, forma de onda. Se utiliza el control que permita los circuitos electrónicos para controlar la conducción, encendido y apagado de semiconductores de potencia para el manejo de corrientes y voltajes en aplicaciones de potencia. Esto a conformar equipos denominados convertidores estáticos. Realmente la electrónica de potencia básicamente lo que hace es tomar la forma de la onda de potencia, modificarla y entregársela a otros dispositivos para que realicen esta función. Entonces vamos a agarrar corriente continua y convertir en corriente alterna de diferentes valores y de diferentes frecuencias. Inversamente, yo puedo agarrar señales alternas y convertirlas en señales continuas de diferentes valores. Así como transformar tensión continua en alterna y viceversa. ¿Okay? Todo esto para que los dispositivos sean controlados, ¿verdad? En función de lo que nosotros queremos que el dispositivo realice. Ese sería, digamos, la electrónica de potencia. Y todo esto realmente se hace utilizando equipos semiconductores, elementos semiconductores. Ahora vemos cuáles son las aplicaciones de la electrónica de potencia. Su fin sería, primero, permitir adaptar y transformar la energía eléctrica para distintos fines, tales como alimentar controladamente otros. Como lo habíamos dicho en el momento, nosotros estamos transfiriendo energía de un valor a otro, o de una forma de onda a otra, para poder controlar esos dispositivos. ¿Okay? Como dice aquí, transformar energía eléctrica de continuo a alterno, o viceversa, como hemos dicho, por tener corriente continua, pasar al alterno, o viceversa. Esto se hace a través de interruptores muy pequeños, los IGBT, que trabajan a alta velocidad y mucha frecuencia, y yo puedo con eso modificar la forma de y se controlar la velocidad y el funcionamiento de máquinas eléctricas mediante el empleo de dispositivos electrónicos, principalmente semiconductores, que son los que vamos a usar. O sea, el semiconductor, que es un dispositivo pequeño que consume poquita potencia, se utiliza para controlar equipos mucho más grandes, ¿verdad? A través de las inyecciones que estos dispositivos hacen a estos equipos y para que ellos hagan lo que se supone hacer. Entonces, esto incluye tanto aplicaciones en control, que es lo que básicamente nosotros hacemos, sistemas de compensación de factor de potencia y o de armónicos para el suministro eléctrico a consumo industrial. Si se recuerdan de eléctrica, el factor de potencia es el factor que indica la cantidad de energía reactiva que consume un dispositivo y con eso yo puedo hacer que haga ciertas cosas. Y los armónicos también se utilizan para controlar la forma de onda. Entonces, también funciona así. Y incluso en la integración de sistemas eléctricos de potencia de distintas frecuencias. Yo puedo eh, tener un dispositivo de una frecuencia y pasarlo a otra frecuencia para que realice las funciones que nosotros creemos convenientes. Podemos ver en nuestra siguiente lámina los primeros dispositivos que utilizamos normalmente. Básicamente, el que tenemos aquí es el SSR. El SSR va a ser, digamos, la base de todos los sistemas. Porque, o digamos, el tiristor. El SSR que va pegado ahí. Porque hay diferentes tipos de tiristores que son los que vamos a ver ahorita. Y básicamente, estos dispositivos semiconductores son los que se utilizan para lograr el control del sistema. Entonces, veamos primero el SSR. El SSR, como ustedes observan, es como un diodo, parecido a un diodo, ¿verdad?
y tiene una pata adicional que es la llamada la puerta de control, que es esta que tenemos. Cuando yo inyecto diferentes pulsos de tensión aquí, el diodo va a conducir. Si no lo inyecto, no conduce. Y el diodo se queda permanentemente suministrando energía hasta que las variables de las tensiones entre ánodo y cátodo varíen y entonces se apaga el sistema. Este sistema es parecido a tener dos transistores, aquí lo vemos, PNP y NPN, ¿verdad? Que están en cascada. Y de la manera, así funciona, digamos, el sistema. En las próximas clases nosotros entraremos un poquito más en detalle con cada uno de estos dispositivos, pero básicamente, como dice aquí, es un trictor formado por cuatro capas, material semiconductor, con una estructura PNP, PNP o NPN, y con sus tres componentes, ánodo, cátodo y la puerta. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo, y funciona básicamente como un diodo rectificador, como ya lo hemos visto. ¿Okay? Ese básicamente sería el caso del dispositivo SC. Luego tenemos otro dispositivo muy conocido, el TRIAC. Este es el símbolo del TRIAC. Que como vemos, el TRIAC es como colocar dos diodos, uno al revés del otro. Como poner, digamos, dos SCR, uno en una dirección y uno en otra dirección. ¿No? Esta es la forma más o menos del TRIAC que se ve. Y este es el diagrama donde aparecen las diferentes capas del equipo. ¿No? Entonces dice, un TRIAC o tríodo para corriente alterna es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristones. La diferencia con un tiristor convencional es que este es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial, puede decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Es decir, el TRIAC es un dispositivo que utiliza para que la corriente vaya o en una dirección o en la otra, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Es decir, conmuta, esa es la función. Conmutar significa que el dispositivo puede hacer que la corriente vaya en una dirección. La estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que formarían dos SCR en dirección opuesta. ¿Okay? Este sería, digamos, este dispositivo muy usado en la industria. Otro dispositivo que tenemos es el IGBT, llamado transistor bipolar con compuerta aislada. Tenemos el dispositivo. Dice, el transistor bipolar de puerta aislada, conocido como IGBT, es un dispositivo semiconductor que se aplica como interruptor controlado en circuitos electrónicos de potencia. ¿Okay? Es decir, este dispositivo posee la característica de las señales de puerta de los transistores de efectos de campo con capacidad de alta corriente y bajo voltaje. Es decir, este es el mismo dispositivo que tenemos antes, solo que el transistor es el que lo controla. Nosotros usamos un FET, un Field Electric Transistor, no es un transistor de efecto de campo, es decir, no es un IGBT, sino que tiene, digamos, un BJT, perdón, es un transistor de, controlado por corriente, sino utiliza un FET, es decir, un transistor controlado por tensión. De esta manera que este transistor controlará a este transistor. Bien, esa es la ventaja, es decir, el FET le da el pulso y en función de las otras instrucciones, él controlará la operación de este señor. De este. Eh, este dispositivo, ¿verdad? IGBT, que estamos hablando ahorita, es como el del MOSFET, mientras que las características de conducción son como las del BGT. Es decir, este señor es controlado por un MOSFET, saben que el MOSFET es un transistor de efecto de campo que tiene un óxido de silicio para controlar el flujo de corriente, bueno, que no hay corriente porque tiene un FET, pero para controlar que las corrientes no pasan de adentro hacia afuera del transistor. ¿No? Y tiene la operación como un FET, es decir, controlado por voltaje, pero tiene la condición de un BJT, es decir, que es un alto flujo de corriente. Dicen los transistores IGBT han permitido desarrollar desarrollos que no habían sido viables hasta entonces, en particular en los variadores de frecuencia
así como aplicaciones de máquinas eléctricas, computadores de potencia, domótica y sistemas de alimentación interrumpida, entre otras aplicaciones. El IGBT es adecuado para velocidad de conmutación de hasta 100 kHz. Es decir, fíjense la velocidad con que el dispositivo puede conmutarse. Estos equipos se utilizan mucho para transferir o para convertir corriente continua en corriente alterna, ¿no? Dada su alta velocidad y su variación de frecuencia, lo que crea tensiones continuas en formas de onda sinusoidales bastante aceptables. Entonces dice que está sustituido al BJT en muchas aplicaciones, y después el BJT es un transistor controlado por corriente y por supuesto no tienen la capacidad de velocidad de conmutación que tiene. Se usa en aplicaciones de alta medida de energía como fuentes conmutadas, ya lo hemos dicho, control de tracción para motores y cocina por inducción. Recuerden que ahorita este sistema de inducción es muy utilizado en cocina y es muy utilizado también en la industria para soldadura o para conectar el material. Los grandes módulos IGBT consisten en muchos dispositivos colocados en paralelo que pueden manejar altas corrientes de orden de cientos de amperios con voltajes de bloqueo de 6.000 voltios. Es lo que hemos dicho que tiene las ventajas de un BJT que maneja mayores valores de corriente que un transistor tipo MOSFET. Se puede concebir IGBT como un transistor Darlington. Saben que pueden saber que los transistores Darlington son transistores que van en cascada. Uno, uno le da el pulso al otro y va aumentando la cantidad de capacidad que pueden ellos transmitir. Después de este dispositivo, tenemos el tiritor GTO. Este tiritor GTO, tiritor apagado por compuerto, ¿verdad? Él funciona de tal manera que yo puedo disparar aquí, ¿verdad? Y el disparo. Ustedes saben que normalmente un diodo, después que usted lo dispara, él queda prendido todo el tiempo hasta que bajen los valores de voltaje para que se apague. En este caso yo puedo disparar en la puerta y hacer que arranque o que se detenga. El director obviamente GTO es un dispositivo electrónico de potencia que puede ser encendido por un solo pulso de corriente positiva en la terminal, al igual que el director. Pero en cambio puede ser apagado al aplicar un pulso de corriente negativa. Es decir, yo puedo apagarlo. No puedo prenderlo y no lo puedo apagar. El proceso de encendido es similar al del director. Las características de apagado son un poco diferentes. ¿Okay? Pero esta es la ventaja que tiene este sistema, que yo puedo apagarlo, prenderlo a placer, sin ningún problema. Después de este dispositivo tenemos un poquito más de explicación de este dispositivo. Dice que cuando la corriente en la puerta alcanza un valor máximo, IGR, la corriente de ánodo comienza a caer y el voltaje del dispositivo comienza a crecer. Esa es la manera en que funciona, ¿no? Y aquí está otra explicación, como les dije, posteriormente vamos a aumentar, vamos a entrar en más detalle de estos dispositivos. Ahorita es una solamente introducción. Luego tenemos al director IGCT, este es una, digamos, una mejora al director GTO que acabamos de ver, porque este director ya tiene aquí en este lado un sistema que controla la operación del director. Ya está programado aquí. No hay que mandarlo de fuera, sino aquí mismo en su sistema, en el dispositivo, yo tengo el control de él, ¿no? O sea, al igual que el GTO, el GT es un interruptor controlable, permitiendo además de activarlo, también desactivarlo desde el terminal de puerta. La electrónica de control de la puerta está integrada en el mismo dispositivo. Está integrado dentro del dispositivo. Que aquí esta parte de aquí. Luego tenemos otro dispositivo, un tiritor MST, que es un tiritor controlado por un MOS. Recuerden que el MOS es un transistor, ¿verdad? En campo, con el óxido, que habíamos hablado antes, ¿no? El tiritor controlado por MOSFET es una mejora sobre el tiritor con un par de MOSFET para encender y apagar. Así que tenemos unos transistores que está controlando a este caballero, a este tiritor,
Entonces yo puedo programarlo, puedo acelerar el pulso, etcétera. Si bien hay varios dispositivos MST con esta combinación de canales y estructuras de puertos. Hay diferentes tipos de estos dispositivos que se utilizan para controlar el dispositivo utilitario. Aquí tenemos los que se le quitan los directores, los transistores, perdón, es una cascada, ¿verdad? Y con esta cascada yo puedo controlar el disparo del. Tenemos ahora esta parte que tiene que ver con los convertidos de energía eléctrica. Como lo hemos dicho, nosotros podemos tener tensiones que son alternas o continuas y puedo transferir de alterna a continua o de continua a alterna dependiendo de eso. Hay diferentes convertidores de energía, ¿verdad? Pues porque dice convertidor de potencia en un circuito eléctrico convierte la energía eléctrica de una forma en otra, normalmente utilizando una acción de conmutación de alta frecuencia. Lo vimos en los IGB y los IGO, ¿verdad? Los tres dispositivos, tres transistores que se usan como switch. Abriéndolo y cerrando, se puede hacer que se convierta en una corriente continua en una corriente alterna. Esta combinación puede ser corriente continua alterna o de corriente alterna continua, para aumentar o disminuir la tensión o cambiar la polaridad. Más el convertidor actúa como enlace entre la fuente de alimentación y la salida de la fuente de alimentación. Funciona para procesar y controlar el flujo de energía eléctrica, suministrando corrientes y tensiones de la forma necesaria para la carga del usuario final. Los convertidores están disponibles en forma de simple transformador o quizás más complejos según la aplicación. ¿Okay? Nosotros tenemos diferentes tipos de convertidores. Tenemos convertidores de corriente continua, alterna continua, convierte la corriente alterna y corriente continua en método rectificador. Este sería el caso más sencillo. O tenemos convertidores de corriente continua alterna, que toma la corriente continua y la convierte en alterna de tensión y frecuencia deseada. Aquí yo le coloqué en la lámina una conexión de YouTube, http youtube.com watch bbfpdm4. Ustedes entran aquí, ustedes van a ver un video donde aparece la explicación de cómo se utilizan los switches para crear alterna de continuo alterno. Luego tenemos los convertidores de corriente continua a corriente continua. Estos convertidores convierten una corriente constante, una variable, a una corriente constante. Este dispositivo también se denominan choppers. ¿No? Puedo hacer, puedo variar una corriente constante en una variable o una corriente continua. Y tenemos convertidores de corriente alterna a corriente alterna, que se llama ciclo convertidor de convertidores matriciales. Este dispositivo convierte en una corriente alterna de una frecuencia de tensión específica, una fuente de corriente alterna de línea a una tensión alterna. Finalmente, hagamos parte de las aplicaciones de los convertidores de electrones de potencia. Tenemos, además utilizan en cuenta la intención conmutada para el control de motores. Esta es una de las principales funciones de estos dispositivos. Dice, los convertidores permiten controlar parámetros tales como la posición, velocidad o paso suministrado por motor. Utilizan la refrigeración, regulando la velocidad de los equipos, lo que reduce el consumo de energía y elimina el apagado y encendido. Antes que vacía uno, que hace un refrigerador, el refrigerador está muy frío, se apaga, porque el térmico dice, o el que mide la temperatura dice que está muy frío, se apaga, baja la temperatura, y cuando quiere que se sube, se prende de nuevo. Pero cada vez que tú prendes una máquina de este tipo, la, la temperatura, digo, el consumo de energía es mayor. Mientras que de esta manera yo puedo bajar la velocidad del motor para que fríe. Esto también se utiliza en la tracción ferroviaria, principalmente de vehículos aptos para la corriente continua. Y también en los motores de inducción se puede utilizar. Hay otras aplicaciones como sistemas de alimentación interrumpida, sistemas de control de control de potencia, aparatos electrónicos para eliminación de esta frecuencia y sistemas de interfaz entre fuentes de energía renovable y la red. Bien, esto fue un pequeño paseo, ¿verdad? Por el primer capítulo, ¿verdad? Del material que tenemos. Es importante que ustedes estudien todos los objetivos que están aquí identificados en la página.
¿verdad? De Saya, ahí en el lado izquierdo, en la columna, una gran cantidad de textos, especialmente el Rashid, que es el que nosotros vamos a utilizar, digamos, como libro guía. Y en el Rashid, usted puede conseguir todos estos conceptos, ¿verdad? Y estudiarse todos estos objetivos para la primera evaluación. Esta primera evaluación se va a realizar el próximo sábado 14. El próximo sábado 14, a partir de las 9 de la mañana, vamos a hacer la primera evaluación. Y hay que estudiarse entonces todo lo que aparece aquí en la unidad número 1 como objetivos específicos. ¿Okay? Entonces, el texto Rashid y otros textos que aparecen ahí en esa columna de ensayo, ustedes pueden consultarlos para leer. Por supuesto, en internet hay bastante información. Esta, esta grabación se va a grabar y se va a colocar en YouTube y se le dará la información para que puedan trabajar, estudiar, o sea, ver este video a las veces que quieran. Mi nombre es David Fuente, como lo dije al principio, y seré su guía en este trabajo. Cualquier cosa me pueden escribir para el correo de la Saya, de que toda la información tiene que salir por ahí. Bueno, hasta la próxima reunión. Chao.